Veamos. Ahí está. No sé si se puede divisar. ¿Me confirman, por favor? Ahí estamos. Sí. Me confirman los que están del otro lado. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Sandra. Gracias por confirmar. Amén. Quisiera ver si alguien me ayuda, por favor, con la lectura del versículo que está ahí y asimismo con la oración por la palabra. Amén. Alguien que me ayude, por favor. No sé si mi hermana Fer me puedes ayudar con la lectura de Colosenses capítulo 1, el versículo 13 y 14. Amén, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice: quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por que en esta noche nos has convocado con el propósito de estar delante de tu presencia, Señor, y sobre todo de ir escuchando cada vez el consejo de tu palabra. Gracias te doy, bendito Dios, por tu misericordia, por tu amor, y te ruego, Espíritu de Dios, que nos hables en esta noche, que no sea mi carne, que no sean mis pensamientos, que no sean mis emociones, sino que sea lo que tú quieres trasladarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, esta porción de la palabra habla de uno de los 5 aspectos, bueno, por lo menos de los que se puede indagar en el Nuevo Testamento, que tuvieron efecto, que tuvieron o que sucedieron en nuestras vidas como consecuencia de la muerte de Jesús. No se olvide que nosotros creemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que Jesús murió por nuestros pecados, pero asimismo Él resucitó. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Todos creen que Jesús murió y que Jesús resucitó. Amén. Amén. Lo creemos, porque eso es muy importante de creerlo. Y es muy importante de tenerlo presente. Entonces aquí el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que fue Dios, fue el Padre el que nos rescató de la potestad de las tinieblas, de la tiniebla, y Él hizo un traslado con nosotros de reino a reino, del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino del amor de Dios. Y dice, en quien tenemos la palabra que está con amarillo, ¿qué dice ahí? Redención. La redención. ¿Y qué es la redención? Es una liberación, en este caso, de los pecados. Voy a leer otro versículo ahí. Dice, Efesios 1:7, dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, yo quisiera hablar un poquito de uno de los 5 aspectos que fueron logrados a través de la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Un número de diferentes palabras debe ser utilizados y sus significados completamente entendidos. Son estas definiciones. Lo que sucedió con la muerte de Jesús trajo estos 5 aspectos principales, fundamentales, que son la redención, la sustitución, la expiación, la propiciación y la reconciliación. No necesariamente ese es el orden. ¿Amén? Bueno, ya hablaremos en algún momento del orden, ¿no? Cuando uno viene a los pies del Señor, no viene porque uno sea sabio, porque uno tenga la sabiduría de hacerlo, sino es porque la gracia del Señor, a través del Espíritu Santo, a nosotros nos redarguyó de pecado y de esa manera pudimos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, estos son 5 aspectos que han traído esta bendición maravillosa a nuestras vidas, producto de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, y hay otras
ventajas y beneficios que nos da su resurrección. Pero esto es lo que a nosotros nos trajo su muerte, como un sacrificio puro, santo y agradable a Dios. Entonces, voy a hablar ahora de la redención, pero sí les voy a dar un poquito las pautas de lo que significa cada una de estas cosas. Amén. La redención significa una soltura o liberación de la cautividad, esclavitud o muerte por la paga de un precio que se llama rescate. Eso es redención. Alguien que está esclavizado, por eso yo les puse al inicio unas cadenas de esclavitud, y viene una persona y dice, pues, ¿cuánto vale este esclavo? Dice, tanto dinero o tantas piezas de plata, y él dice, pues, te las pago. Ahora, ese esclavo ya no te pertenece, sino pertenece a quien pagó por esa vida, ¿no? Eso es redención. Sustitución es una palabra que se traduce de vicaria, que quiere decir sustituto, uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. En la cruz del Calvario Jesús tomó nuestro lugar. ¿Amén? Como nosotros pecadores, todo el mundo quedó destituido de la gloria de Dios, pero nosotros ya no tuvimos que pagar ese precio, Cristo lo pagó. Expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación literalmente significa un encubrimiento. Es una palabra meramente del Antiguo Testamento. Es cubrir pecados. Es lo que hacía el sacrificio de expiación que se hacía en la fiesta levítica del Yom Kippur. Los pecados quedaban cubiertos. No como ahora, los pecados quedan olvidados. En ese tiempo los pecados quedaban cubiertos. ¿Qué es la propiciación? La palabra propiciación significa el desecho de la ira de Dios por un sacrificio. Por lo tanto, propiciación significa aplacamiento de la ira. Ustedes saben que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos lo creen? Pero también es un Dios de fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios santo, por lo tanto, Él exige santidad en sus hijos. Y la muerte de Jesucristo también significó la propiciación para el Padre. Es decir, el aplacamiento de la ira. No se olvide que por muchas cosas que el mundo está haciendo ahora, viene la ira de Dios. Se lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 1. Si usted lo lee, todo lo que implica la corriente del mundo está desencadenado. O sea, está en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto son objetos de ira. Pero la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, a nosotros nos hace justificados delante de Él. Y pues la reconciliación, la necesidad de reconciliación es aparente por la enemistad entre Dios y el hombre traída por el pecado del hombre. Entonces, estos 5 aspectos son muy importantes de entenderlo y de diferenciarlos, y es lo que ha producido en nosotros la muerte de Jesús. Entonces, voy a hablar de la redención. Y les pongo ahí. No sé si alguien ha visto esa película. Yo no la he visto, pero me tuve que ver el tráiler. Y si usted no la ha visto y la quiere ver, ojo que le voy a mandar algunos spoilers. ¿Sí sabe lo que es spoiler? ¿Qué es un spoiler? Bueno, un spoiler es cuando uno quiere ver una película y luego a uno le cuentan el final, ¿no? Bueno, no le voy a contar los detalles, pero quiero hablar un poquito de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario desde el punto de vista de la redención de nuestras almas. A ver, esta película se llama 2 años de esclavitud. ¿Amén? La foto de la derecha es la foto de la publicidad de la película. La foto de la izquierda es parte de una escena en la que, a ver, o sea, como resumiéndolo un poquito. El personaje de la izquierda es un personaje que en el tiempo de la esclavitud era un hombre libre, ¿sí? Y en una noche de farra, etcétera, etcétera, pues se va a tomar, a beber con unas personas, y esas personas pues le juegan sucio, le juegan una trampa, y por el color de su piel pues termina encadenado. El que se despierta después de la farra está encadenado, y nadie sabe su identidad, nadie. En ese tiempo pues le robaron la billetera, le robaron los documentos, y en un tiempo de esclavitud, la persona en donde era juzgada por el color de piel termina siendo esclavo.
termina siendo esclavo. De ser un hombre libre, de ser un hombre con su familia, de ser un hombre que tenía una identidad, tiene que pasar una serie de peripecias que conllevan la esclavitud. ¿Amén? Lo que significa la esclavitud. Entonces, como lo dice la película, ¿no? El hombre se pasa 12 años y no crea que la esclavitud es algo bonito. Si vemos la definición de lo que es una esclavitud, dice que la esclavitud es un fenómeno de la sociedad, el cual consiste en hacer trabajar a una persona día y noche. Usted se da cuenta de lo que es trabajar día y noche. Sin tener derecho a descanso de fines de semana, sin tener derecho a 13º, 14º sueldo, ni ningún beneficio de seguridad social, bajo las condiciones más precarias posibles y sin más paga que la comida y el cobijo que pueda dar una habitación con los mínimos recursos disponibles. Entonces, las personas que sufren esclavitud son conocidos como esclavos. Bueno, entonces, vuelvo acá. La escena que ustedes ven ahí, o sea, la captura de la parte izquierda, es cuando este hombre había perdido todas las esperanzas. Él era uno de los pocos esclavos que sabía leer, que sabía escribir. En alguna ocasión este hombre confió en una persona para que envíe una carta a los amigos que le conocían y que le podían rescatar de esta condición, pero lo traicionaron. Nadie le creyó que era una persona que era libre, nadie le creía porque decía, no, ¿tú cómo vas a ser libre? Tú eres un esclavo y punto. Y lo compraron una serie de amos que él tuvo, para los cuales tuvo que trabajar, para los cuales inclusive lo castigaron por muchas cosas. Bueno, no le voy a contar mucho la trama, lo que quiero decir con esto es que imagínese de ser una persona que tenía todas las comodidades posibles, de la noche a la mañana lo pierde todo y termina como un esclavo. No teniendo la libertad de moverse a ningún lado, de poder hacer lo que quiera, sino que todo estaba sujeto a la voluntad de su amo, del que lo había comprado. ¿Vale? Y después de las traiciones, después de lo que le sucedió, después de haber perdido su identidad, o sea, él en una buena parte de la película sabía que su identidad era libre, era ser libre, pero llegó un momento en lo que la situación y las circunstancias doblegaron su vida y él ya se sintió esclavo. Él ya dijo, ya, ahora sí que voy a olvidar toda esperanza de poder ser libre. Y resulta que encontró a alguien que sí le ayudó, entonces mandaron una carta. Y en esta parte de la escena es cuando él, del trabajo forzado, regresa a ver a una persona que lo conocía. Y esa persona venía a liberarlo. Venía a liberar. Imagínese la emoción que ha de haber sentido este hombre, en la actuación, ¿no? Al mirar que llega una persona que puede certificar que efectivamente es un hombre libre. Una persona que puede certificar que ya no tiene que estar esclavizado. Claro, el amo que había pagado un precio por él se enojó mucho, pero esta es justo la parte en donde él mira a la persona que lo puede rescatar y se queda estupefacto. ¿Vale? Entonces, la redención es algo parecido a el precio o a la persona que paga un precio por alguien que ha estado sujeto a una esclavitud. ¿Amén? Eso es el concepto y la definición de redención. La redención, como lo decíamos acá, es una soltura o liberación de la cautividad, esclavitud o muerte por la paga de un precio llamado rescate. Entonces, mire cómo en este caso, pues, la Biblia nos dice que a través de la muerte de Jesucristo nosotros fuimos redimidos. Ahora, le hago nuevamente la pregunta, ¿qué es redención? Liberación. ¿Eh? ¿Qué es redención, mis hermanos? O les voy a poner una pista. ¿Qué es redención? ¿O qué me puede explicar ahorita con lo que le acabo de decir o con el argumento de esta película? ¿Qué es la redención? Es una liberación de pecados. Una liberación del pecado.
Amén. Es una liberación de una esclavitud. Mi hermana Sandra. Es la liberación de una esclavitud. Es la liberación de un estado de esclavitud, que no es bonito. ¿Amén? ¿O creen ustedes que será bonito vivir en un tiempo de esclavitud? Aquí en el Ecuador me parece que el general José María Urbina, el general Urbina es el que definitivamente abolió la esclavitud en su presidencia. Pero no es nada agradable vivir en esclavitud. ¿Amén? Bueno, ahora pues nosotros tenemos esta evidencia cinematográfica, pero la Biblia también menciona un estado de esclavitud en el que vivía el pueblo de Israel, muy parecido al de la película. Eso lo podemos mirar en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Éxodo 1, 13 al 14. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Éxodo 1, 13 y 14. Amén, hermanos. Por favor, Jenny. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezclas y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Amén. Muchas gracias, Jennifer. Eso es un estado de esclavitud, que puede ser individual o puede ser un pueblo. Les amargaron la vida. Es decir, cuando una persona está en un estado de esclavitud, está en un estado de amargura de vida. En esta versión que yo tengo aquí, dice que la condición de esclavos a los que los egipcios redujeron a los israelitas, dice que les hicieron la vida insoportable. Amén. La vida insoportable. Por eso hay muchas personas que al no soportar las situaciones y las angustias que la vida muestra, pues terminan tomando decisiones fatales. Pero es porque el ser humano nace en un ambiente de esclavitud, porque dice la Escritura que todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero precisamente el sacrificio de Jesucristo vino a que esa vida que era una vida llena de amargura, una vida de trabajos extenuantes, ¿sí? Porque era una preparación de los ladrillos para hacer las pirámides. Pues lo que acabamos de leer aquí, básicamente lo que hace es describir cómo está nuestra vida sin Jesucristo. Es decir, una vida de condición de esclavitud, una vida insoportable, una vida amargada, una vida en la que parece que no hay esperanza, aunque a veces mucha gente ni siquiera se da cuenta de eso, pero ya vamos a ver cuáles son los acreedores que nosotros teníamos y que nos esclavizaban. Siempre Egipto es figura del mundo en la Escritura. Y Faraón, obviamente, es la figura de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo, lo que estamos haciendo es mirando aquí, como este hombre veía a la persona que vino de lejos a rescatarlo. No se lo podía creer. Él decía, Dios mío, parece que estoy viendo una visión, pero llegó un hombre que certificó que él era un hombre libre. Y en ese momento él salió de esa plantación como hombre libre. Entonces, cuando venimos a Jesucristo, dice el Señor, venid a mí los que estáis cargados, trabajados, que yo les daré descansar. Pero ese descanso es un reposo en el alma, que debemos buscarlo siempre bajo las alas del Señor. Amén. Entonces, la palabra redención, como lo habíamos dicho anteriormente, significa una soltura o liberación de la cautividad, esclavitud
o muerte por la paga de un precio que se llama rescate. De ahí que viene que la palabra tiene un doble sentido, que significa la paga de un precio, al igual que la liberación de un cautivo. ¿Ven? ¿Cuántos se pueden decir libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Amén. Pero dígalo con fe. Amén. Nosotros somos Amén. libres. Somos libres. Somos libres de la vida amargada. Somos libres de las pesadas cargas de Egipto. Somos libres de, inclusive, óigalo, enfermedades, porque Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Obviamente que la sanidad viene desde adentro. Por el sacrificio de Jesucristo, también nosotros somos libres de nuestra naturaleza pecaminosa, inclusive, y de un sinnúmero de situaciones que nos tenían atados. Amén. Atados y esclavizados. Yo no sé si en esta noche hay una persona que tenga algún tipo de atadura, alguna situación que nos tenga, como la foto del inicio, encadenados. Jesucristo vino a través de la redención a soltar toda atadura, toda cadena, todo lazo de opresión, todo lazo de esclavitud. Amén. Una cita que está en Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Si me pueden ayudar con la lectura, por favor, para ser un poquito más participativo y fluido. Amén. Por favor, Hebreos 9, 11 y 12. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de las ofrendas y los sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa impuestas hasta el tiempo para Yahweh de reformar toda la estructura. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es el hecho por hombres, pues no es de este mundo creado. Amén. Habla de Jesucristo y de su función de sumo sacerdote, ¿sí? Pero ya no por el sacrificio de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Y él entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Entonces, no se olvide, la palabra redención es una palabra que significa liberación o la soltura de ataduras. Es decir, nosotros antes éramos esclavos, estábamos bajo un yugo de esclavitud, estábamos nosotros sin esperanza, estábamos nosotros con una identidad del mundo, una identidad perdida, pero a través del sacrificio de Jesucristo, pues es como si en una pila de esclavos encadenados nosotros estuviéramos y llega alguien y dice, pues los voy a comprar a todos. Solamente el único requisito es que quieran ser libres. Entonces, Jesús vino y nos compró a precio de su misma sangre. A precio de su misma sangre. Y eso también nos trae una gran responsabilidad, porque 1 Corintios 6:20 dice, cuando Dios los salvó, ¿a cuántos nos salvó el Señor? ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. 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 En realidad, Dios nos compró. Ahora, ya no servimos al mundo ni al pecado. Ahora ya tenemos otro amo. Cuando usted dice, yo acepto a Jesús como Salvador y Señor, lo que está diciendo es, del reino de las tinieblas, que me tenía subyugado, sin esperanza, listo para ser condenado, ahora pues he sido trasladado al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero no es para estar haciendo nada, sino para ser esclavos de Él.
pero ya no por obligación, sino por amor. Ya no por imposición, sino porque en nuestro corazón hay gratitud de servirle a él. Entonces, mire cómo sigue diciendo este versículo. Dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Eso, mis amados hermanos, se llama redención. Y el precio que pagó por ustedes sería caro o barato. Fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo, es decir, el ser entero, a honrar y agradar a Dios. Entonces, mire cómo este versículo explica lo que significa la redención, sus consecuencias y nuestras responsabilidades al asumirla. Entonces, somos salvos. Fuimos comprados. Y el precio que pagaron por nosotros, en realidad fue un precio extremadamente alto. Lo único que nosotros debemos y podemos hacer es dedicar nuestro cuerpo. Y cuando dice cuerpo, se refiere aquí el apóstol Pablo principalmente a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque a la verdad nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque es a la carne a la que le cuesta honrar y agradar a Dios con nuestra vida misma. Amén. Y bueno, esa es otra lucha que nosotros debemos tener, ¿no? Que ahora ya no somos de nosotros. Ahora alguien nos compró. No sé si entienda la metáfora que aquí el apóstol Pablo habla. Si bien es cierto que antes éramos esclavos del pecado, de Satanás, ahora venimos a ser esclavos de Cristo. Y Jesús dijo que la carga que él nos iba a dar iba a ser ligera. Y que eso va a traer a nosotros descanso y reposo para nuestra alma. El único que puede traer reposo y descanso para nuestra alma es el Señor Jesucristo. Por eso, si usted y yo, pues sentimos que todavía nuestra vida tiene cierta cuestión de amargura, de situaciones que ya no soportamos, que acarreamos, pues yo creo que es un buen momento para mirar a aquel que nos puede rescatar, aquel que ya pagó el precio, y lo único que nosotros debemos hacer es volcarnos a él. No podemos hacer otra cosa más. Le repito, porque cuando pasa esta escena, ¿qué cree que hizo este hombre cuando se acercó a la persona que lo iba a liberar? Era una persona que iba a certificar que, o sea, no le dijo, muchas gracias por haber venido. Así como la indiferencia que a veces tenemos nosotros. O dijo, chévere, pero yo voy a seguir aquí en de sol a sol trabajando. No, se fue, y es una escena impactante porque fue y lo abrazó, y obviamente pues lloró. Es lo mismo que debemos hacer con Cristo, porque Él pagó por nosotros un precio extremadamente alto. Y dice el apóstol Pablo, que creo yo que escribió la carta a los Hebreos, dice que nosotros no tendremos ninguna oportunidad de ser arrebatados del juicio si tenemos en poco una salvación tan grande. La salvación que Dios nos dio no es cualquier cosa. En realidad es un acto de redención porque pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra liberación. Ahora que si nosotros seguimos cargando algunos pesos muertos, ya es nuestro problema. Situaciones como lo hemos venido hablando, el carácter, el rencor, la amargura, las preocupaciones que normalmente nos atacan. Pero miremos un momentito, hagamos una pausa como en esta pandemia y alcemos nuestra mirada a los cielos, miremos un momento las cosas de arriba. Y si alguien se interesó tanto para pagar un precio tan alto por nosotros es porque en verdad Dios nos ama. Dios nos ama. Y si decimos que amamos a Dios, porque Dios nos amó primero. ¿Cómo tenemos que vivir ahora en esta nueva realidad? Como redimidos, no digo como el grupo musical, como redimidos de Dios. Es decir, ahora ya le pertenecemos a nuestro Señor. Ya cambiamos de amo. Ahora somos esclavos de Cristo. Pero esa esclavitud en realidad es una libertad hermosa. Parece que fuera contradictorio, pero no es así.
Amén. No sé si me estoy dando a entender hasta ahorita, mis amados hermanos, por aquí. Por allá, no sé si... Amén. 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 Bueno, ahora miremos un poquito los acreedores que nos han venido subyugando. Amén. Según el Nuevo Testamento, pues nosotros tenemos redención de las siguientes cosas: de la pena de la ley misma, del poder de pecado en la vida de uno, de Satanás y de toda maldad, incluyendo nuestro presente cuerpo mortal. Entonces, de esto fuimos redimidos. De estas 5 cosas, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. 5 cosas que nos tenían atados y que nos tenían condenados. Primero, pues, de la pena de la ley. Cuando digo pena, estoy hablando de la condenación de la ley. De la condenación de la ley. O sea, no que la ley sea mala, sino que la ley emite un juicio de condenación para quien no la cumple. Amén. Entonces, aquí como no puse versículos, quisiera que me ayuden rápidamente con Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo. Bien, mi hermano Javi. Mi hermano Maurito, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Amén. Mire cómo dice, voy a abrirlo acá. Gálatas 3:13, ¿no es cierto? Que es un versículo bastante impresionante, ¿no? Gálatas 3:13. Sí tiene tiempito, ¿no? Cristo nos redimió, mire, otra vez ese término, redención, dice, nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces dice que obviamente Cristo se hizo maldición por nosotros, pero dice aquí que nos redimió de la maldición de la ley. Entonces hay que entender muy bien este versículo, porque no dice que la ley tenga una maldición. No. Si leemos no sé si alguien tiene la versión traducción del lenguaje actual de Gálatas 3:13, por favor. Yo aquí no la tengo. La TLDA. No sé si la tienes de ahí aquí. A ver. Gálatas 3:13. Sí. Amén. Así dice la palabra del Señor. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. A ver, repite la primera parte, por favor, Day. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Amén. La maldición de la ley es la maldición que recae sobre aquel que no obedece la ley. Y la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y la única manera para que exista una remisión de pecados es el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ahí tenemos que entender que Jesús, al derramar su sangre, nos está librando de la maldición que trae el incumplimiento de la ley, porque Cristo cumplió todos los aspectos relacionados a la ley moral de Dios, a la ley civil y a la ley ceremonial. Entonces, ahora, a través de Jesucristo, pues nosotros podemos considerarnos justos delante de Dios. Hay una cita que dice en Colosenses capítulo 2, los versículos 13 y 14. Si alguien me ayuda, por favor. Que ahí está un poquito más claro lo que expresa la maldición de la ley. ¿Qué significa la maldición de la ley? La maldición de la ley significa el juicio que cae sobre una persona que no cumple la ley. Imagínense nosotros gentiles, que ni en la mente teníamos buscar a Dios, íbamos derechito al camino de condenación. Entonces, ¿qué es lo que dice Colosenses capítulo 2, 13 y 14? Alguien que lo lea por ahí, por favor. Amén. Por favor.
La palabra dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Amén. Mire cómo dice esa versión. Dios anuló un documento de deuda que nos era contrario a nosotros. Es decir, nosotros como gentiles ni siquiera habríamos tenido la más remota esperanza de poder alcanzar redención si no fuera por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es más, dice la Biblia que nosotros teníamos una serie de cuentas por pagar. Y el primer acreedor que estaba golpeando la puerta para venir a arrastrarnos era la ley. Porque la ley decía que, entre otras cosas, pues, maldito sea aquel que no cumpla lo que está escrito. Imagínense, a rajatabla. Por eso Jesucristo, y mire la importancia de lo que significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. También, otro de los acreedores que estaban ahí golpeando la puerta para arrastrarnos a la condenación, porque éramos esclavos y nos tenía subyugado, es la misma ley. No que la ley sea mala, porque hay que entender que el pueblo hebreo, el pueblo judío se manejaba tres tipos de leyes. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, que es eterna, que sigue vigente. La ley civil, que la podemos encontrar en todo el libro de Levíticos, cuyo consejo de la ley civil sirvió para que el pueblo de Israel pueda prevalecer o perdurar en el tiempo. Y la ley ceremonial, que es la ley de los sacerdotes, o sea, cómo tenían que hacer los sacrificios. Ahora, la ley civil, la ley ceremonial, pues ya quedaron anuladas en la cruz. Ahora lo que nos rige, obviamente, es la ley moral de Dios y, sobre todo, que ya no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 4, por favor. Si alguien lo tiene. ¿Tiene? A ver, mi mamá y Pati. Romanos 7, 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Amén, como resultado. Mire lo que dice ahí, ¿no es cierto? Que la cuestión es la siguiente, que nosotros al morir a nuestros deseos en Cristo Jesús, dice que hemos muerto al poder de la ley. O sea, la ley misma, la ley de Levítico a nosotros nos condenaba de entrada, de cajón, porque no éramos pueblo de Dios. Y de una ya nos desechaba. ¿Eh? Usted es judío, o usted es descendiente de Leví, usted es descendiente de Isaac, de las tribus, ¿no? O sea, nosotros éramos gentiles, somos lo vil y menospreciado del mundo, pero el sacrificio de Jesucristo a nosotros nos hizo ya, tumbó la barrera que había entre judíos y gentiles e hizo de los dos un solo pueblo que únicamente reconozca el sacrificio expiatorio que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario para que nosotros podamos tener vida nueva, vida en abundancia. Como yo siempre lo digo, Jesús murió en la cruz del Calvario no para que yo sea buena gente, no para que yo sea buena persona. Él murió en la cruz del Calvario para que yo muera y para que yo tenga una novedad de vida, para que yo sea una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Hay otro acreedor que golpeaba la puerta y que nos esclavizaba. Ya habíamos visto la pena de la ley misma que a nosotros nos condenaba de entrada, de cajón. Ahora, aquí viene una de las cosas más serias que nos ataba, que nos ligaba, y es el poder del pecado. Es el poder del pecado. Esto es el problema más grave que tenemos como humanidad. Es el problema más grave de la humanidad, el pecado. Porque la paga del pecado, mis amados hermanos, es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 6:6, por favor.
Voy a poner la Biblia textual 4. Amén. Por favor. Por favor, mi hermano. Mi hermano Héctor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Sí, Romanos 6:6. juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Amén. Gracias, hermano Héctor. Mire lo que dice aquí. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, eso es morir aún. Tomar su cruz y seguirme. Entonces aquí lo que dice es que a través de la fe en Jesucristo, nuestro viejo hombre fue crucificado con él, pero a veces pareciera que no. Pareciera que únicamente lo que hemos hecho es tomar un chapuzón en las aguas y no hemos tenido un cambio profundo, o no un cambio profundo, una renovación total de nuestra conciencia. Entonces sigue diciendo aquí que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Entonces aquí hay que entender muy bien esto porque todavía nosotros estamos en este cuerpito que puede tener sus situaciones, pero que en definitiva dice la Escritura que ya no servimos al pecado, como lo vimos anteriormente, tenemos que servir a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cualquiera me dirá, pero hermano, yo sí he pecado. Claro, porque todavía estamos en esta naturaleza. Y eso lo vamos a ver aquí en el último punto, cuando el Señor nos libere ya definitivamente de este cuerpo mortal, que todavía puede pecar. Nosotros pecamos. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Amén. Pero ya no lo hago practicándolo. El pecado nos puede alcanzar, obviamente. Pero cuando nos alcanza, uno de las señales que tenemos, o sea, si uno peca, el espíritu inmediatamente lo redarguye a uno. Y uno empieza a sentirse miserable, empieza a sentirse como David, ¿no? Que los huesos se le secan por dentro. Hasta pues que obviamente confesemos nuestro pecado, nos apartemos y alcancemos misericordia. Entonces, uno de los efectos de la muerte de Jesucristo es el mismo pecado con el cual, o mejor dicho, para el cual nosotros estamos muertos, pero que, pues bueno, todavía nos puede alcanzar hasta que seamos o que el Señor nos revista de un cuerpo nuevo. Amén. Luego, pues, si el pecado, pues, nos esclavizaba, si volvemos al ejemplo de Israel en Egipto, si decimos que Egipto es el mundo, pues en el mundo, en Egipto había un faraón, y este faraón, pues, es la figura de Satanás. Entonces, otro de los que nos tenían esclavizados, pues, también es Satanás. Segunda de Timoteo 2:26, por favor. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el último versículo. Amén. Por favor. Hágame un favorcito, vamos a leerlo desde el 23. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Mire cómo el contexto se entiende, porque dice que nosotros, como siervos del Señor, dice esa versión, dice esclavos del Señor, dice no debemos ser contenciosos.
sino amables con todos, aptos para enseñar, tolerante, pero en un sentido de ser paciente, ¿no? Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les concede el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, una persona que no tiene la redención del Señor es una persona que está cautivo por el lazo del diablo y no hace la voluntad de Dios, ni la voluntad propia, sino la voluntad del príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de la desobediencia, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre ellos. Entonces, Satanás no es que es una ficción. Existe y es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, maravilloso, majestuoso. Entonces, otro versículo que apuntala a esto, pues, es de Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, por favor. Hebreos 2. Amén, mi hermano Javi. Mi hermano Maurito, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Gracias, mi hermano Maurito. O servidumbre o esclavitud. Amén. Servidumbre o esclavitud. Entonces, nosotros participamos del sacrificio de Jesucristo para que todo lo que el diablo quiso hacer a través del imperio de la muerte, recuérdese que la muerte entró al mundo a través del pecado. Y una vez que entró el pecado, pues el pecado se contaminó al ser humano peor que el virus. De manera que todos pecamos y que todos estuvimos de alguna manera esclavizados por el imperio de la muerte y el temor a la muerte, pero nadie podía hacer nada. Solamente el sacrificio redentivo de Jesucristo, que aquí dice, él hizo ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto salió a decir, si Satanás nos tenía atados por cualquier cosa, llámese pecado, llámese hechicería, llámese brujería, llámese maldiciones generacionales, llámese como se llame, a través del sacrificio de Jesucristo, todo eso queda sin efecto y somos libres. Y somos libres. No sé si usted lo cree, pero somos libres. De tal manera que ni aun el mismo Satanás puede prevalecer sobre la iglesia, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia, a menos que, bueno, pues como le dijo el Señor a Pedro, pues el diablo te ha pedido para zarandearles como a trigo, pero yo he pedido y he rogado al Padre para que tu fe no falte. De vez en cuando, pues el Señor le da permiso a Satanás, que el Señor lo reprenda, de mandar una zaranda para meternos temor, o sobre todo es para que el Señor mire de qué está hecho nuestro corazón. Pero tenemos que tener la plena confianza de que Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros. Recuerde, hemos sido comprados. Ya no servimos al pecado, ya no servimos a Satanás, ya no servimos al mundo. Ahora tenemos un nuevo amo, que es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Cuando uno dice Jesús es mi Señor, le está reconociendo como amo. Eso significa aceptar a Jesús como Señor. Por eso yo a veces discrepo en ciertas cositas. Por ejemplo, cuando alguna vez hablamos de la oración de fe. Obviamente, sí, una persona tiene que confesar a Jesús como Señor y Salvador, pero tiene que estar consciente de que el momento que dice Jesús, yo te acepto como Salvador, ese momento lo que está diciendo es, ya quiero morir a mis deseos y quiero servirte a ti. Esa es una declaración de decirle al Señor,
tú eres ahora mi amo. ¿Ven? Entonces, mire cómo la palabra redención deriva en todo esto, Entonces, hasta aquí pues vemos que nosotros estábamos esclavizados, ¿sí? Pero no, bueno, ya la esclavitud se abolió, pero nuestros acreedores, es decir, los que nos esclavizaban era la misma ley, no que la ley sea mala, sino que las consecuencias o la pena de la ley a nosotros de cajón nos excluía de las promesas y nos condenaba. ¿Ven? También el pecado en nosotros influenciaba de tal manera que nos conducía a la muerte, y no a la muerte física solamente, sino a la muerte que no quisiera ni imaginarme, que es la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. De eso también el Señor nos liberó. Del dominio y de toda trampa de Satanás sobre nosotros. Eso también es redención, porque ahora, si antes le pertenecíamos a Satanás, porque así dice, porque él es el que ejercía dominio sobre nosotros, nos tenía esclavizados, ahora ya le pertenecemos a Cristo. Amén. Y luego también dice que la redención de toda maldad, incluyendo nuestro presente cuerpo mortal. Efesios capítulo 1, versículo 14, para terminar y cerrar con una conclusión, por favor, si alguien me ayuda. Así dice la palabra del Señor, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Léame, por favor, el versículo 13, mi hermana Lina, por favor. Ya, amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ya sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Mire lo que dice aquí, que en él nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras. Las arras es la garantía de que vamos a tener la completa redención cuando este cuerpo mortal se vista de un cuerpo inmortal. Esa es una esperanza que debemos tener. Entonces, ahora pues el Señor nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de toda condenación que la misma ley la decretaba, haciéndose Jesucristo primero maldición por nosotros. Jesús nos hizo libres del poder del pecado que ejercía dominio sobre nosotros. También nos hizo libres de todo poder, de todo artilugio de Satanás, que como en el caso del pueblo hebreo nos quería tener esclavizados, amargados, trabajando de sol a sol sin un futuro. Y ahora el Señor nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Y también pues teniendo esta hermosa esperanza de que, si bien es cierto, pareciera que no, pues ahí en su espíritu el Señor puso un sello, que es la garantía de que en algún momento, cuando el Señor venga o cuando estemos delante de la presencia del Señor, nos diga: tú eres alguien que fue separado, comprado, santificado, y ahora vas a ser redimido completamente con un cuerpo nuevo, con una nueva naturaleza que desde ya nosotros la tenemos por fe y hemos sido hechos unas nuevas criaturas. Amén. Amén. Y amén. Entonces, mis amados hermanos, pues solamente quisiera terminar con una oración para dar paso a algunos saludos, algunas preguntas en caso de que existan. Quiero que cierren sus ojitos de ahí, todos los que puedan acompañarme en esta oración ya para ir cerrando. Yo no creería que alguien diera o pagara tanto por mí, por lo vil y menospreciado del mundo, dice la Escritura. Yo a veces me imagino una lista, una pila, una fila de
de gente harapienta, con cadenas, con grilletes. Y en esa fila también estaba yo. Estaba yo ahí caminando a la condenación, caminando a la destrucción. Y un buen momento, pues, por diversas circunstancias de la vida, porque eso sí, Dios pone circunstancias a veces dolorosas para poder alzar nuestra mirada y mirar al que nos va a redimir. Y como aquel hombre de la película, pues ya sin esperanza, encadenado, regresó a ver y vio a alguien que lo iba a liberar. Él sabía que lo iba a liberar. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Estando muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús a su tiempo murió por nosotros, para redimirnos, para decir, ¿cuánto cuesta ese esclavo? Cuesta 30 piezas de plata, es lo que vale un esclavo. Yo lo voy a pagar con creces. Le quitan las cadenas, le quitan esos vestidos harapientos, le ponen ropa nueva y le dan una nueva vida. Eso es lo que hace el poder del sacrificio de Cristo en nosotros. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra conciencia, hacernos nuevas criaturas. Y en esta noche, Señor, te damos gracias porque tu palabra preciosa nos libera. Tu palabra nos hace ver que hemos sido comprados y que ahora tenemos que vivir para agradarte, ya no para nosotros, sino vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos que se han conectado y aún los que no han podido hacerlo, Señor, para que tú seas hablando a sus corazones, para que tú puedas, Señor,